tardes. Nuevamente estamos en este miércoles para compartir un discipulado más del Señor Jesús, más enseñanza de Jesús, mandato de Jesús para nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar acerca de los niños. Dejad a los niños venir a mí, dijo Jesús, y esto se encuentra en Mateo capítulo 19, versículos 13 al versículo 15, que dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Estos tres versículos del capítulo 19 tienen mucha relación, porque viene, como diríamos, si bien es un hecho, ¿no? Pero toma Jesús este hecho porque trae como de rastre, entre comillas, ¿no? Enseñanza de Jesús del capítulo 18, trae enseñanzas que son importantísimas para nuestra vida como discípulos de Jesús. Son muy importantes, Así que antes de ver esto que dijo Jesús aquí en estos versículos, vámonos al capítulo 18, abran la Biblia, ahí vamos a ver algunas enseñanzas muy puntuales del Señor Jesús acerca de los niños. Capítulo 18, entonces, del Evangelio de Mateo. Y comenzamos hablando sobre la situación desde el versículo 1 de los discípulos hacia Jesús, que le dicen, le preguntan cómo lo haríamos cualquiera de nosotros, porque en realidad esto nos convoca casi a diario en todos los órdenes de la vida. El título es ¿quién es el mayor? Pero esto permanentemente nosotros estamos como individuos, como seres humanos, queriendo escalonar, queriendo ascender. Si estamos en una fábrica, empezamos a trabajar como operarios, como obreros, pero enseguida queremos ir subiendo escalones, y lo más alto que podamos llegar es como que decimos comúnmente: ya estoy realizado. Al final de la carrera, al final de la vida, miramos hacia atrás y decimos: logré todo esto, no es como estar realizado. Entonces, esta pregunta no está desenfocada de la vida de los discípulos, porque también es parte de esto, ¿no? Puse el ejemplo del trabajo, puede ser la iglesia, puede ser la familia, empezamos siendo novios y ya queremos casarnos, y ya queremos que vengan los hijos, y ya queremos que los hijos estudien y queremos que tengan un mejor bienestar. O sea, siempre estamos en pos de hacer algo mejor con nuestra vida, para que al final, repito, de nuestro camino, de nuestra vida, podamos mirar hacia atrás y decir: bueno, esta es una materia que me quedó pendiente y esto es lo logré, hicimos, ¿no? Llegué hasta cierto lugar. La vida es una carrera, la vida es una permanente vorágine de alcanzar cosas, de alcanzar metas, de ir más adelante, de escalonar, de subir un escalón, de subir un peldaño más. Entonces, esto que le preguntan los discípulos a Jesús está dentro del orden normal de la vida, no está descolocado. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No? Eran 12. Y dentro del grupo siempre están los que quieren sobresalir. Ahí encontramos a un Pedro que se hizo famoso por su impulso, por su valentía, a veces descontrolada, ¿no? Sin saber qué es lo que iba a suceder, pero él estaba ahí, su ímpetu, su adrenalina, ¿no? Estaba queriendo sobresalir del grupo. Y hay discípulos que no aparecen casi escrito más que su nombre en los evangelios,
y Juan, que se destacó por ser quizás el más joven, el más cariñoso, su temperamento más dulce, más tierno, ¿no? Por ser el más joven, y lo encontramos a Juan como el único del resto, recostado en el pecho de Jesús, en el hombro de Jesús, ¿no? Así que bueno, esto de quién es el mayor está ahí latente en todo aspecto. Y Jesús tenía la mirada muy allá arriba puesta, y mucho más en ellos, en estos discípulos que comenzarían a moverse, a trabajar y a hacer cosas en el reino de los cielos, que ya había comenzado. Entonces Jesús tenía que enseñarle cosas importantes de la vida, no solamente teológicas, no solamente cosas teóricas incluso, ¿no? Sino también prácticas. Y Jesús era un tipo práctico, Jesús era un hombre muy práctico en la forma de enseñar y en la forma de decir las cosas. Y cuando los discípulos le preguntan esto, ahí está Jesús. Me llama la atención en el versículo 2, donde dice que llamó a un niño, llamó a un niño ahí del montón que estaban escuchándolo. Hasta entonces los chicos habían pasado como desapercibido entre la gente. Las grandes multitudes, cuando da de comer a 5.000 personas, dice, bueno, sin contar mujeres y niños, un poco la cultura de aquel tiempo hacía que no se le dé mucha importancia al niño, ¿no? Y otra vez Jesús está en contra de la cultura, en contra de lo que se venía practicando durante tanto tiempo. Ahora Jesús quiere enseñarles algo mucho más importante a esta gente, a los discípulos del reino de los cielos. Que el reino de los cielos sería totalmente distinto a lo que las culturas contemporáneas estaban viniendo como arrastrando durante tanto tiempo, que no le daban importancia a las mujeres, que no le daban importancia a los niños. Ahora los niños son protagonistas en el reino de los cielos. Jesús llama a un niño, llama por primera vez queda registrado un evento de este tipo, ¿no? Algo tan simple, pero tan práctico para enseñarles algo tan profundo. Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Y esto tiene una enseñanza espiritual también. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué Jesús puso al niño en medio de ellos? Yo me imagino a los 12, pero no solamente los 12, habría muchos más discípulos, ¿no? Porque los 12 eran contados como apóstoles, pero había muchos discípulos que seguían a Jesús. Sin duda este niño también estaría entre el montón. Pero Jesús lo llamó, me imagino entonces a los discípulos ahí, rodeando a Jesús, haciendo un círculo, haciendo un círculo Jesús ahí, hablándoles, enseñándoles cosas, y al niño, ¡pum!, lo coloca al medio del círculo. Los discípulos, Jesús y el niño al medio. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué Jesús puso un niño al medio? Es que los niños, en el reino de los cielos, ahora, serían los protagonistas de muchos eventos importantes. Y Jesús lo que quería inculcarles, que así como Él puso al niño en el medio, los niños serían importantísimos entonces en el reino de los cielos. No serían para nada despreciados, para nada desestimados. Y había una enseñanza muy importante en todo el capítulo 18, del cual termina después, más adelante, Jesús poniéndole las manos a los niños para bendecirlos. Entonces, los niños tendrían un papel muy importante en el reino de los cielos. Por eso Jesús lo pone en el medio, para darle protagonismo. Empieza la enseñanza.
acerca de los niños y dice, en versículo 3, de cierto les digo que si no se vuelven como uno de los niños, esta primer frase, este versículo está dividido en dos. En esta primer parte, de cierto les digo, les voy a decir la verdad, les voy a enseñar la verdad, le dijo Jesús. Si ustedes no se vuelven como niños, ¿qué significa? Encontramos que en la Biblia hay dos realidades que se toma acerca del ejemplo de los niños. En primer lugar, están los cristianos que son considerados carnales. Primero en los Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. He tomado el protagonismo de los niños para enseñarle a los cristianos grandes, a los cristianos teóricamente maduros, que ellos estaban siendo como niños, se estaban portando como niños. ¿En qué sentido? Si Jesús dijo, el que no se vuelve como un niño. Si ustedes no se vuelven como un niño, le dijo aquí en el versículo 3. Estaban bien, estaban haciendo bien estos muchachos cristianos de allá de la ciudad de Corinto, de la iglesia de Corinto. Pablo les reprende y le dice, ustedes se están portando como carnales. Claro, había entre ellos peleas, celos, contienda, ¿no? Tirantes, todas estas cosas. No obraban como cristianos crecidos, grandes, como personas maduras. Obraban como niños, porque esto es característico de los niños. ¿Vieron? Ellos se pelean permanentemente, pero permanentemente se están amigando, ¿no? Es como parte del concierto, es como parte de la escena de la vida del niño. La cuestión es que no estaba bien que los primeros cristianos ya de la iglesia de Corinto tomaran este caso. Tendrían que ser protagonistas de otra cosa, tenían que proyectarse hacia otra cosa, y en ese está la segunda parte en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20, donde Pablo también dice así a los corintios: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En esto tenían que ser, no ser niños. En el primer caso, cuando Pablo les dice que ustedes eran carnales, ellos se peleaban, repito, ¿no? La tensión que había en la convivencia de la iglesia de Corinto. Y Pablo le dice más adelante, no sean niños en el modo de pensar. En cuanto a esto tienen que ser maduros, tienen que ser niños en cuanto a la malicia, ser inocentes en cuanto a la malicia, pero ser maduros en la forma de pensar. No está bien que ustedes se peleen. No está bien que ustedes vivan con tirantez, con tensión, que quieran ser en esa competencia, en esas cosas, y pasaban cosas muy grosas en la iglesia de Corinto que ahora no lo vamos a mencionar, pero era menester que el apóstol Pablo les ponga en claro que no era la forma de tomar el ejemplo del niño. Si bien que las peleas cotidianas entre los chicos es normal, pero no está bien en personas grandes ese tipo de pelea, ¿no? Y hay enseñanzas mucho más profundas en cuanto a ese, simplemente lo vamos a mencionar. Luego Pablo está diciéndole, sean maduros en el modo de pensar. En el versículo 4 de Mateo 18 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, en primer lugar, ¿no? La primera parte del pasaje. La humildad y la humillación también es característico de los niños, de la vida de los niños. Y esta humildad y esta humillación consiste en ser como ellos en su fe, en su forma de aceptar el mensaje. ¿Vieron? Ustedes le transmiten un mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Y aunque ellos no entiendan gran cosa, aunque ellos pregunten ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y nos batallan con ese ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Pero su fe es tan sincera y tan amplia, ellos absorben todo lo que nosotros les transmitimos, ¿no? En cuanto a lo que queremos enseñarle.
Entonces, ser como un niño consiste en ser como ellos en cuanto a su fe, en cuanto a su vulnerabilidad, y la incapacidad de seguir su propio camino en la vida sin la ayuda, la orientación y los recursos de su padre. Todo esto consiste en ser niños maduros en la forma de pensar, pero niños en cuanto a esto, a su fe. Muchas veces, ¿por qué en cuanto a su fe? Por ejemplo, porque muchas veces como grande objetamos tanto la voluntad de Dios que no la podemos recibir, que no la podemos aceptar. Argumentamos tanto lo que Dios nos quiere decir y la verdad que es tan simple el mensaje. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, dijo en una oportunidad Jesús. Es tan simple lo que Dios quiere, aunque haya cosas difíciles de entender, pero es tan simple que hay que aceptarlo por fe. Es que de esto se trata el reino de los cielos, aceptar la voluntad de Dios por fe. Y no lo podemos hacer si no tomamos la actitud del niño, de esa humildad, de esa humillación, de esa vulnerabilidad. Aunque no entendamos por qué la persona que peca morirá, aunque no entendamos por qué el infierno, por ejemplo, que fue creado para el diablo y sus ángeles, van a ir ahí también todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Aunque no lo entendamos, pero lo podemos recibir por fe. Es una vulnerabilidad, lo absorbemos, ¿no? Por otro lado, es necesario que el chico, al niño se le preste mayor atención en cuanto a las enseñanzas, porque ellos absorben. ¿Por qué si no, en forma perversa, el sistema, el gobierno actual de este mundo ha implementado, pretende implementar en las escuelas la diversidad de género? ¿Por qué? Porque a los niños, ellos son muy vulnerables en cuanto a eso, y nosotros vamos a tener que abrir bien los ojos como padres, abuelos, tíos, cristianos, hijos de Dios, para que el enemigo, el maligno, el diablo, con toda su maquinaria perversa, no logre meterse en la cabeza de nuestros niños, porque ellos son vulnerables. Vamos a necesitar más que nunca mucha oración, mucha devoción y mucha consagración a Dios para que nuestros niños no sean arrastrados por este mundo maligno y perverso, en medio del cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, y los niños de nuestra familia, los niños de nuestra sociedad son los que van a necesitar de nosotros para que esta enseñanza perversa no logre meterse en la cabecita de ellos. Así que bueno, la incapacidad de seguir su propio camino en la vida. Ellos necesitan de la plata de papá, necesitan de la comida de mamá al mediodía, necesitan de la contención del hogar, necesitan del juego paterno con los hijos, necesitan de que les presten atención, necesitan de que no lo ignoren. Los chicos son los protagonistas principales de nuestra vida. De nuestra vida social y de nuestra vida como iglesia. Por eso Jesús lo puso en medio, porque sepamos que mientras haya un chico en medio nuestro, vamos a tener que nosotros prestarle atención, porque Jesús los puso ahí en el medio, para que nosotros tengamos cosas para aprender y para enseñarles a ellos. Y la segunda parte del versículo 3 dice: no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo a leerlo completo para tomar el concepto. Si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá no está hablando de la salvación, no está hablando de la salvación, porque la salvación, la única forma de que nosotros seamos salvos es por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado, y el arrepentimiento y la conversión, y la gracia de Dios sobre nosotros. Acá está diciendo: no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se estaba estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Entonces tenían que entrar de esa vieja vivencia que tenían de la ley y los profetas y todo lo demás, entrar ahora al reino de los cielos. Entonces Jesús le pone un modelo
para entrar. Pero te quiero dar una noticia. Nosotros los grandes tenemos que entrar. Nosotros los grandes tenemos que entrar al reino de los cielos. Pero los niños están dentro del reino de los cielos. Dice, ustedes, si no se vuelven como uno de los niños, dice, no entraréis al reino de los cielos. Pero Jesús dijo más adelante, en el versículo 14 del capítulo 19, porque de los tales es propiedad privada, tienen el derecho, es el reino de los cielos. Ellos no tienen que entrar, están dentro del reino de los cielos. Por eso que nosotros tenemos que tomar ejemplos también de ellos, ¿no? Pablo le está diciendo, sean maduros en cuanto a la forma de pensar, pero sean niños en cuanto a la malicia. En el versículo 5 dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Miren que tenemos la importancia que le dio Jesús a un niño, que le dijo, ¿ustedes quieren recibirme a mí? ¿Ustedes quieren recibirme a mí? Reciban a un niño, porque cualquiera que recibe a un niño, a mí me recibe. Es como que estaría representado, miren qué importancia, estaría representado el Señor Jesús a través de la vida de un niño. Y miren qué importante que era para los discípulos de Jesús aprender que esto era trascendental. Por eso Jesús puso al niño en medio de los discípulos, para que todos lo puedan observar desde cualquier ángulo de la vida, desde cualquier rincón, desde cualquier punto de vista, puedan ver que los niños son protagonismo. En el versículo 6 les quiero dar una primicia, por si no lo pensaron nunca. Ellos están protegidos por Dios. Ellos están protegidos por Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, a estos pequeños que creen en mí, en el versículo 10, la segunda parte dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué ángeles se refiere? Está hablando de los niños y dice, les digo que ¿quiénes? Los ángeles que tienen los niños. Porque los niños están protegidos. En el versículo, del versículo 6 al versículo 9, dice que cualquiera que hace tropezar a nuestros pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de ano, se le hundiese en el profundo del mar. Está tomando algunos ejemplos extremos para enseñarnos que no podemos menospreciar cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños. Está hablando de los tropiezos del mundo. Miren, cuídense. Porque ellos tenemos en cuanto al trato cotidiano, las repercusiones que nosotros tomamos en cuanto a nuestra conducta y el trato cotidiano con los hijos, repercusiones inmediatas y repercusiones a larga distancia, a futuro, sobre la vida de ellos, van a tener mucho efecto, esas repercusiones, mucho efecto sobre su vida. Porque si los menospreciamos, ¿qué significa menospreciar? Significa tenerlos en menos, significa no darles la importancia que ellos merecen. Menospreciar significa tenerlos en poco, desestimarlos. Y si nosotros permanentemente vivimos humillándolos, permanentemente vivimos diciéndole, vos no sabés nada, no te metas, sos un inútil, vos sos un burro, son todas palabras que nosotros vamos soltando sobre la vida de estos pequeños y que el Señor Jesús le da importancia a eso que nosotros le decimos. Habla del mundo de los tropiezos y muchas veces esos chicos, con todas las cosas que nosotros les podemos llegar a estar soltando, como grandes, como padres, abuelos, tíos, o vecinos, o parientes, como fuera, les soltamos palabras de maldición. Cuidado que el día de mañana los chicos pueden llegar a tener los efectos de esas palabras que nosotros les soltamos cuando ellos eran chicos. Entonces miren si eran importantes lo que Jesús le dijo. Cuidado,
Cuidado con el mundo y sus tropiezos. Por eso era necesario que Jesús tomara ejemplos extremos. De ponerse una piedra en el cuello y tirarse en el mar. Está hablando de suicidarse. No, no puede ser. Porque va a ser tan grave el hecho de que nosotros no los cuidemos, de que los menospreciemos, de que soltemos tropiezos sobre la vida de ellos, que los ángeles de los chicos ven el rostro de Dios todos los días, permanentemente. Ellos van a ser los testigos del trato que nosotros le dimos a los chicos. Cuidado, porque esto es grande lo que el Señor Jesús está enseñando. Mirad, no lo menosprecien, no lo menosprecien. Y luego dice, a partir del versículo 11, dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dice, si un hombre, ¿qué les parece a ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas, ¿se fue del tema? No se fue del tema el Señor Jesús. ¿Qué quiso decir con esto? Que nosotros como grandes también tenemos la responsabilidad de ir a buscar a esos chicos que se han perdido, esos chicos que se han extraviado, como la oveja que se ha descarriado, esos chicos de la calle, esos chicos de la droga, esos chicos que andan tras los robos, esos chicos sin educación, esos chicos sin comida, esos chicos sin casa, sin cama, esos chicos que viven a la intemperie. Y cuidado con los de nuestra familia, que no lleguemos nosotros a hacerle también como esos chicos. Pero a esos chicos son los que tenemos que ir a buscar. Por eso la iglesia tiene la tremenda responsabilidad de tener escuela bíblica, de educación cristiana, tener escuela dominical, de atender a los chicos. Y la Biblia habla sobre maestro de niños. Pablo a Timoteo le dice, maestro de niños. Entonces está queriendo decir, maestro de niños, está queriendo decir que también es un don de Dios dado a nosotros los grandes para enseñarles la verdad divina a los niños. Porque nosotros tenemos la responsabilidad, como dijo Jesús, de ir a buscar a las ovejas, dejar las 100 en el redil. Las 100 ovejas, de las 100, las 99, dejarlas ahí que no necesitan cuidado. Pero hay uno que está por ahí, dando vuelta en la calle, en algún lugar, y que necesita de nosotros. Quizás un sobrino, quizás un nieto, quizás un hijo, quizás un vecino de barrio, vecino en la ciudad. Pero ahí está, nosotros como grandes tenemos la responsabilidad de ir a buscarlo. Del versículo 19 y 20 dice, habla sobre la oración. Otra vez le digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. Se fue del tema, de vuelta a Jesús. No se fue del tema. Está hablando que nosotros tenemos que orar por la vida de nuestros hijos o de nuestros chicos, de nuestros niños. Y debemos ponernos de acuerdo entre 2 o 3 para que el poder de la oración sea más fuerte y más eficaz. Cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Quiere decir que no debemos tomar en poco la salvación de estos niños. Jesús le dice, dejen a los niños. Y encontramos que dejen a los niños es una orden. No le estaba dando un consejo a los discípulos. No, miren, si ustedes quieren, háganlo pasar a los niños, los voy a atender. O díganle que vengan a las 2, a las 3 de la tarde, los voy a atender ahí, le damos, de acuerdo a la agenda, le damos el horario. No, ahí inmediatamente Jesús dejó de hacer lo que estaba haciendo. Que a los discípulos pensaron que les molestaba eso, porque Jesús tenía la agenda completa, estaba actuando en otra cosa, y Jesús paralizó todo lo que estaba haciendo para atender a los niños. Mire qué importancia le dio. Entonces da la orden Jesús a los discípulos, déjenlos que vengan a mí, no se los impidan. Es una orden esto, no es un consejo, no es una alternativa que nosotros la podemos elegir o no la podemos elegir. No se los impidan, porque los grandes muchas veces impedimos con nuestras acciones, nuestras palabras, con lo que hacemos, muchas veces impedimos que los niños vengan a Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 16,
dice lo siguiente. Y le dijeron, ¿oyes lo que éstos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? No lo dijo esto Dios, no lo dice de aquellos que somos o son grandes cantores, grandes músicos, que de ahí perfeccionó Dios la alabanza, no lo dice. De la boca de los niños y de los que maman, de los bebés, perfeccionaste la alabanza, no de aquellos que han estudiado tantos años en el conservatorio de fulano de tal y se recibieron y ahora son grandes profesores y están en el Teatro Colón, ahí están en el Colón cantando con la sinfónica de no sé qué cosa. De los niños, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, dijo el Señor Jesús. Entonces, el versículo 15 dice, y Jesús dice que habiéndole puesto las manos encima, oró por ellos. Qué buen ejemplo. Y vamos a cerrar este tema con 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez había sabido las sagradas escrituras Timoteo. ¿Y quiénes fueron los protagonistas en la vida de Timoteo? ¿Quiénes le dieron tanta bolilla a este chico en la vida de Timoteo que influenciaron para que después, cuando él sea grande, sea sabio para la salvación? ¿Quiénes fueron? Capítulo 1, versículo 5 de Timoteo dice así. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, los que estaban en la casa. Ellos habían entendido lo que Jesús dijo. Puso al niño en el medio como protagonista en la vida de ellos. ¿Cuántos chicos puso Dios en tu vida? ¿Un hijo? ¿2 hijos? ¿3 hijos? ¿Un nieto? ¿2 nietos? ¿5 nietos? ¿Cuántos sobrinos Dios puso como protagonistas en tu vida? ¿Cuántos vecinitos tenés en tu barrio? ¿Cuántos chicos en tu iglesia? ¿Los atendemos? ¿Les damos importancia? ¿Podemos ser influencia en la vida de ellos como lo fue Eunices y Loida en la vida de Timoteo? Pensalo, preguntale al Señor, preguntale. Acuérdense de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Preguntale al Señor, ¿no será que al lado tuyo, tenés alguien que Dios puso para que te ocupes de él? Pensalo. Dios te bendiga. A esos niños que mendigan por las calles, yo les quiero cantar esta canción. Yo les quiero decir que los amamos y queremos impartirles nuestro amor. Cristo dijo que los niños son de Dios, que debemos de ser como ellos son, cariñosos y sinceros, sin malicia y siempre buenos. Dios bendiga a todos esos niños hoy. Jesús los ama así, Jesús los ama. Y en esta Navidad mostremos nuestro amor a esos niños de la calle, esos que pasan frío y hambre. Pensemos todos que podemos darles hoy. Jesús los ama así, Jesús los ama. Y en esta Navidad mostremos nuestro amor
A esos niños de la calle, esos que pasan frío y hambre, pensemos todos que podemos darles hoy.